¿Cuántos secretos puede guardar una mirada? ¿Cuánto peso puede sostener un solo instante, congelado en plata y vidrio? Miramos las fotografías antiguas buscando la verdad de una época pasada, pero a menudo, la verdad no está en el centro del encuadre, no está en los rostros sonrientes y preparados ni en las ropas planchadas. La verdad, a veces, se esconde en las sombras, en el borde de la imagen, en un rostro que no debía estar allí. Esta es una de esas fotografías, un simple retrato familiar de 1908, tomado en una próspera casa de Madrid. En el centro, vemos a la familia Valdivia, don Ignacio, un hombre cuya fortuna crecía al ritmo del acero y el carbón, su esposa, doña Carmen, envuelta en sedas, y sus dos hijos, rígidos, mirando a un futuro que daban por sentado. Pero no estamos aquí por ellos, estamos aquí por ella. Mírenla, en la esquina izquierda, parcialmente oculta por una pesada cortina de terciopelo, una joven, apenas visible, es la criada. Su nombre era Adela Ríos, y en el preciso momento en que el magnesio del fotógrafo estalló, iluminando la opulenta sala, los ojos de Adela guardaban un secreto que, de revelarse, destruiría todo lo que contenía ese encuadre. Su mirada no es de sumisión, es de miedo. Sí, pero también de desafío. Es la mirada de alguien que acaba de tomar una decisión que alterará el curso de cientos de vidas. Durante más de 100 años, su historia fue silenciada, borrada por la comodidad de la narrativa oficial. Hoy, vamos a romper ese silencio. Al final de este viaje, entenderán por qué esta simple sirvienta, perdida en el fondo de una foto, es la verdadera protagonista de una historia de coraje y sacrificio que resuena hasta nuestros días. Esta es la misión de nuestro canal, dar voz a quienes la historia olvidó, rescatar los susurros de aquellos que, como Adela, vivieron vidas extraordinarias en completo anonimato. Si crees que estas historias merecen ser contadas, si sientes que la memoria es un acto de justicia, te invito a suscribirte y a pulsar el botón de me gusta. Cada clic es una pala más, desenterrando un pasado que se nos ha negado. Ayúdanos a rescatar la memoria. Para entender el secreto de Adela, primero debemos sumergirnos en el Madrid de 1908. No era una sola ciudad, eran dos mundos separados por un abismo invisible. Por un lado, la Belle Époque española, los grandes bulevares como la Gran Vía, que apenas comenzaba a soñar con ser lo que es hoy, los cafés opulentos como el Café de Fornos, donde políticos, artistas e industriales discutían el futuro del país entre bocanadas de humo de puro y sorbos de absenta. Era un mundo de coches de caballos barnizados, de sombreros de copa y de fiestas que duraban hasta que el sol rozaba el Palacio de Cristal del Retiro. Este era el mundo de don Ignacio Valdivia. Su riqueza provenía de las minas de Asturias, un lugar oscuro y lejano donde hombres y niños respiraban polvo de carbón por un jornal miserable. Pero aquí, en su palacete del barrio de Salamanca, el carbón solo significaba calor en invierno y beneficios en el banco. La casa era un monumento al nuevo dinero, mármol importado de Italia, tapices traídos de Flandes, y una servidumbre numerosa que se movía como fantasmas silenciosos. Y luego estaba el otro Madrid, el Madrid de Adela, un laberinto de calles estrechas y húmedas en barrios como Lavapiés o Malasaña, un mundo de corralas, esos edificios de viviendas comunitarias donde docenas de familias compartían un solo patio y una única fuente de agua, un mundo donde el día comenzaba antes del amanecer y terminaba mucho después del anochecer. Adela había llegado a la capital 2 años antes, desde un pueblo seco y olvidado de Extremadura. Tenía 19 años y no poseía nada más que la ropa que llevaba puesta y una carta de recomendación de un párroco. Su vida en la casa Valdivia era una rutina de invisibilidad. Se levantaba a las 4 de la mañana para encender los fuegos de la cocina. Pasaba horas de rodillas fregando los suelos de mármol que doña Carmen exigía que brillaran como un espejo. Lavaba sábanas en tinas de agua hirviendo y lejía que dejaban sus manos rojas y agrietadas. Comía las sobras frías en la cocina del sótano, un lugar perpetuamente oscuro, incluso a mediodía. Su uniforme, el mismo que lleva en la foto, era de algodón vasto, teñido de un gris que disimulaba la suciedad. Su mundo olía a jabón de sosa, a grasa de cordero y al sudor del esfuerzo constante. La jerarquía de la casa era tan rígida como la de un ejército. En la cima estaba la gobernanta, la señora Matilde, una mujer severa que gobernaba a las criadas con mano de hierro. Luego venían la cocinera, las doncellas de cámara de doña Carmen y, al final de todo, Adela. Ella era la criada para todo,
la última en acostarse y la primera en levantarse. Pero Adela tenía algo que la distinguía, algo que mantenía oculto con más celo que cualquier posesión. Sabía leer y escribir. Su madre, antes de morir, le había enseñado con un viejo catecismo. En la casa Valdivia, esto era una anomalía peligrosa. Para la élite de 1908, una criada que leía era una criada que pensaba, y una criada que pensaba era el primer paso hacia la insurrección. Adela leía a escondidas. Leía los periódicos que envolvían el pescado en el mercado. Leía las páginas descartadas de los libros de los niños Valdivia. Y fue así como empezó a entender que el mundo de don Ignacio y el suyo no estaban separados solo por el dinero, sino por una injusticia fundamental. El día que se tomó esa fotografía, la tensión en la casa era palpable. Don Ignacio había decidido encargar un retrato familiar para celebrar un nuevo y lucrativo contrato con el gobierno. El fotógrafo, un hombre importante con un equipo voluminoso y un ayudante nervioso, había pasado horas reorganizando el salón principal. Doña Carmen gritaba órdenes. Los niños se quejaban del calor de sus trajes de domingo. Adela había estado trabajando sin parar desde el amanecer, puliendo la plata hasta que dolían los ojos, asegurándose de que no hubiera una mota de polvo en los muebles. Estaba agotada, pero su agotamiento físico no era nada comparado con el terror que sentía, porque justo esa mañana, escondido bajo el colchón de su catre en el ático, no había un libro, había un paquete que le había entregado, en un callejón oscuro cerca del mercado de Antón Martín, un joven tipógrafo llamado Mateo. Un hombre con ojos encendidos y una tos que delataba el plomo de la imprenta. El paquete contenía dinamita. No era para una bomba, era para una señal. Una señal destinada a los oídos sordos de hombres como don Ignacio Valdivia. El secreto que Adela guardaba en esa foto no era solo sobre ella. Era el destino de la inminente huelga general de los mineros asturianos, los mismos hombres de cuyas espaldas don Ignacio construía su fortuna, y el fotógrafo al gritar, «No se muevan», capturó a Adela en el segundo exacto en que decidía que arriesgaría su vida, no solo por leer sobre el mundo, sino por cambiarlo. El secreto de Adela no nació en un instante, se forjó lentamente, en el frío del ático donde dormía y en el calor sofocante de la cocina. Pero el catalizador no fue el agotamiento, ni siquiera el hambre, fue una palabra leída. El encuentro que selló su destino no ocurrió en el palacete de los Valdivia, sino a kilómetros de distancia, en el laberinto de callejones tras el rastro. Fue un domingo, su única tarde libre en 2 semanas. Adela usaba ese tiempo no para descansar, sino para caminar. Caminar era la única libertad que poseía, y mientras caminaba, leía los trozos de periódico que encontraba en el suelo, los carteles pegados en las paredes. Fue así como vio la imprenta. No era una tienda, apenas un portalón oscuro que olía a tinta, plomo y algo más, a ideas, y allí estaba él. Mateo. Era apenas unos años mayor que ella, pero parecía llevar el peso de una vida entera. Su ropa estaba manchada de tinta y tenía la tos seca y metálica de los tipógrafos, la tos de plomo. Él la observó observarlo, y entonces la vio recoger un panfleto arrugado del suelo, uno que sus compañeros habían descartado. En lugar de espantarla, le hizo la pregunta que nadie le había hecho jamás. ¿Qué opinas? Esa pregunta fue una llave. Adela, que había pasado años ocultando su inteligencia como si fuera un crimen, se encontró de pronto hablando de la injusticia, de la doble moral de la casa donde servía, de cómo don Ignacio rezaba en la iglesia los domingos y el lunes, firmaba órdenes que dejaban a familias enteras sin pan. Mateo la escuchó, y cuando ella terminó, él no le ofreció compasión, le ofreció más palabras. Le dio un pequeño libro con las cubiertas gastadas de un anarquista ruso. «Leemos para entender el mundo», le dijo Mateo, con sus ojos brillando con una fiebre que no era la de la enfermedad. Pero llega un momento en que tenemos que dejar de leer y empezar a escribirlo. Así comenzaron sus encuentros, una vez por semana, en la trastienda de la imprenta, o a veces en el fondo de una taberna en Lavapiés, rodeados de otros como ellos. No eran grandes conspiradores, eran cocheros que oían las conversaciones de sus amos, lavanderas que leían las manchas en la ropa de los poderosos, y ahora, Adela, una criada que servía el café en el mismo despacho donde se decidía el destino de miles. La verdadera naturaleza de don Ignacio Valdivia se reveló no en un grito, sino en un susurro. Adela había aprendido a ser invisible, un fantasma que pulía la plata y reponía el jerez. Su invisibilidad era su armadura, pero también su arma. Una noche, 2 semanas antes de que se tomara la fotografía, Adela estaba sirviendo coñac en el estudio de don Ignacio. Él tenía una visita, un hombre de rostro duro,
con el uniforme de la Guardia Civil, pero sin sus insignias, llegado directamente de Asturias. Hablaban de el problema. La huelga de los mineros era inminente. Don Ignacio se reía. Son como niños, dijo, haciendo girar el líquido ámbar en su copa. Y a los niños hay que enseñarles disciplina. El hombre de uniforme asintió. Tenemos la lista de los cabecillas, los líderes sindicales de Mieres y Sama. Entonces, don Ignacio dijo la frase que congeló la sangre de Adela. No quiero que los arresten. Un mártir inspira a otros. Quiero soluciones permanentes. Que desaparezcan. Un accidente en la mina, una reyerta de borrachos. Sea creativo. El coste no es problema. Adela sintió que el suelo se abría. Esto no era negocios. Era asesinato a sangre fría. Los hombres de la lista, los cabecillas, eran los maridos, padres y hermanos de gente como ella. Cuando salió del estudio, sus manos no temblaban, ardían. Esa noche no fue a su catre. Corrió por las calles oscuras hasta la imprenta de Mateo. Lo despertó, golpeando la puerta. Cuando le contó lo que oyó, la tos de Mateo se detuvo. El color desapareció de su rostro. Adela, dijo, lo que oíste es una sentencia de muerte. Esos hombres serán cazados uno por uno. Adela lo miró fijamente. Dijiste que había que empezar a escribir el mundo, susurró ella. Dime cómo. El plan nació de la desesperación. La lista. Tenían que conseguir la lista con los nombres. El hombre de uniforme se la había entregado a Valdivia. La guardará en la caja fuerte, dijo Adela, recordando el monstruo de hierro negro escondido tras un cuadro de casa en el estudio. ¿Cómo la abrimos?, preguntó Mateo, y fue Adela quien lo dijo. Con fuego, como el que usan en las minas. Conseguir la dinamita fue la parte de Mateo. Tenía contactos con los grupos de apoyo a los mineros que la usaban para señales, pero llevarla adentro, colocarla, esa era la parte de Adela. Era un plan suicida, pero la alternativa, no hacer nada, era impensable. Había que hacerlo en un momento de caos, un momento en que la casa estuviera patas arriba, llena de extraños, un momento en que un ruido fuerte pudiera ser enmascarado por otro. Fue entonces cuando Adela recordó. El fotógrafo, dijo, viene en 2 semanas. Don Ignacio quiere un retrato familiar. El plan se solidificó. El caos de la preparación de la foto, el estallido del flash de magnesio, que sonaba como un disparo. Ese sería el momento. Mateo le entregó el paquete la mañana de la fotografía. Era pesado, frío. El olor a azufre se le pegó a las manos. Lo escondió bajo las tablas sueltas de su suelo, junto al libro de Kropotkin. Así que cuando el fotógrafo entró en el salón, gritando órdenes, Adela no estaba pensando en pulir la plata. Estaba calculando los segundos que tardaría en subir al estudio, el tiempo que necesitaría para encender la mecha corta y la distancia que la separaría de la explosión. La mirada que vemos en la foto no es solo de miedo, es la calma aterradora de una mujer que sabe que, en los próximos 10 minutos, se convertirá en una heroína o en una mártir. El salón era un caos controlado. El fotógrafo, un hombre corpulento con un bigote imponente, trataba la opulenta sala como un campo de batalla, movía muebles con desdén, gritaba a su ayudante y, para horror de doña Carmen, insistía en abrir las pesadas cortinas de terciopelo, inundando la habitación con la dura luz de la mañana. La luz, señora, la luz lo es todo, bramaba, sin importarle que esa luz revelara motas de polvo que Adela había jurado limpiar. Don Ignacio estaba visiblemente impaciente, consultando su reloj de bolsillo cada pocos minutos. Los niños, vestidos con incómodos trajes de marineros, se quejaban y se removían. Doña Carmen intentaba mantener una pose de dignidad patricia, pero su rostro estaba tenso de irritación. En medio de esta comedia de la riqueza, Adela era un fantasma. Nadie la miraba, nadie notaba su respiración contenida, nadie vio cómo sus ojos se fijaban, no en la familia, sino en el reloj de pared del salón. «Señorita Adela, agua, el niño tiene sed», gritó doña Carmen sin siquiera volverse. Adela asintió. Hizo una reverencia a nadie en particular y se deslizó fuera del salón. Este era el momento. No fue a la cocina. Giró hacia la estrecha y oscura escalera de servicio, un túnel vertical que olía a col hervida y jabón de sosa, el sistema circulatorio oculto de la casa. Sus zapatos de tela no hacían ruido en los escalones de madera desgastados. El paquete de dinamita estaba metido bajo su delantal, un bulto pesado y compacto contra su estómago. Sentía el frío del metal y el papel encerado a través de la fina tela. Su corazón no latía, golpeaba contra
contra sus costillas como un pájaro atrapado. Cada paso era una eternidad. Podía oír los gritos amortiguados del fotógrafo desde abajo. La cabeza más alta, don Ignacio. Mire a la cámara, no al techo. Llegó al segundo piso. El pasillo principal estaba alfombrado, silenciando sus pasos. El estudio de don Ignacio estaba al final. La puerta estaba cerrada, pero no con llave. Los patrones nunca cerraban las puertas con llave a sus sirvientes. La confianza era una forma de control. Adela entró. La habitación era oscura, dominada por el enorme escritorio de caoba y el olor a cuero, humo de puro y el poder del dinero. Se movió directamente hacia el cuadro de la escena de caza. Era pesado, pero la adrenalina le dio una fuerza que no sabía que tenía. Lo descolgó. Detrás, incrustada en la pared, estaba la caja fuerte, negra, redonda, de hierro fundido. Parecía reírse de ella. Sacó el paquete. Sus manos, normalmente firmes para fregar, temblaban violentamente. Recordó las palabras de Mateo, susurrando en la imprenta. La cerradura es el punto más débil. No necesitas mucho, solo la conmoción. Colocó la pequeña carga de dinamita directamente contra el mecanismo de la cerradura, asegurándola con un trozo de masilla que había robado de la caja de herramientas del jardinero. Desenredó la mecha. Era corta, demasiado corta. Le daría segundos, no minutos. Dejó la caja de cerillas sobre el escritorio. Y entonces esperó. Se quedó inmóvil, escuchando. El silencio en el estudio era absoluto. Pero desde abajo, el drama del salón subía por la escalera. Oyó la voz del fotógrafo ahora más fuerte, alcanzando el clímax de su actuación. Magnífico. Ahora todos quietos, muy quietos. Voy a preparar el magnesio. No se muevan por el amor de Dios. A la de 3. Adela cogió las cerillas, rascó una. El fósforo estalló con un pequeño siseo. La llama azulada tembló en su mano. 1. Adela acercó la llama a la mecha. 2. La mecha prendió, escupiendo una furiosa chispa naranja. No había vuelta atrás. 3. En el instante en que la voz del fotógrafo retumbó, Adela salió disparada del estudio. No corrió hacia la escalera de servicio, corrió hacia la escalera principal. Necesitaba ser vista. Justo cuando sus pies tocaron el primer escalón del rellano superior, dos sonidos ocurrieron casi simultáneamente. Primero, un ¡fum! Ensordecedor desde el salón de abajo. El estallido blanco y cegador del flash de magnesio, acompañado de una nube de humo acre, e inmediatamente después un crack, sordo, profundo y gutural que vino de detrás de ella. La explosión. La casa entera se estremeció. Un espejo veneciano en el pasillo se soltó de la pared y se hizo añicos contra el suelo. El yeso llovió del techo como nieve sucia. Abajo el grito agudo de doña Carmen cortó el aire, seguido por el llanto aterrorizado de los niños. Adela no se detuvo, siguió bajando, forzando lágrimas de pánico en sus ojos. Cuando llegó al rellano principal, el salón estaba sumido en el caos. Don Ignacio se había levantado, con el rostro pálido de rabia. ¿Qué demonios ha sido eso? El fotógrafo, cubierto de polvo de magnesio, miraba al techo temblando. ¿Un atentado? Dios mío, una bomba. Fue entonces cuando don Ignacio levantó la vista y la vio. Adela, en la escalera, con la mano en la boca, el rostro una máscara de terror perfecto. Tú, rugió él, ¿qué has visto? Y Adela, en un golpe de genio nacido del pánico, señaló hacia la parte trasera de la casa. «La cocina, señor», gritó. «Creo que ha explotado la caldera». Fue la distracción perfecta. Don Ignacio y los demás criados corrieron hacia el sótano. El fotógrafo empezó a recoger su equipo, maldiciendo. En medio de la confusión, nadie, excepto Adela, miraba hacia el estudio. Nadie vio el fino hilo de humo negro que comenzaba a serpentear bajo la puerta del despacho. La lista. Tenía que conseguir la lista. El caos es un excelente camuflaje. Mientras don Ignacio, seguido por el mayordomo y otros 2 criados, bajaba a toda prisa las escaleras hacia el sótano gritando sobre la caldera, Adela hizo lo impensable. Se movió contra la corriente. Con el corazón en la garganta y las cenizas de la explosión aún cayendo a su alrededor, se dio la vuelta y corrió escaleras arriba, de vuelta hacia el estudio. El humo que salía de debajo de la puerta del despacho de don Ignacio era más denso ahora, negro, y con un olor químico que revolvía el estómago. Abajo, en el salón, doña Carmen estaba al borde de un ataque de histeria, abanicándose frenéticamente mientras el fotógrafo y su ayudante, pálidos como fantasmas, recogían sus placas de cristal con manos temblorosas,
ansiosos por huir de esa casa de locos. Nadie miraba hacia arriba. Nadie vio a la pequeña criada desaparecer en la nube de humo del segundo piso. Empujó la puerta del estudio. Estaba astillada y desencajada de sus bisagras. El aire era irrespirable. Una fina capa de hollín lo cubría todo. El gran cuadro de casa estaba en el suelo, su lienzo rasgado, y allí estaba la caja fuerte. Había funcionado. El plan de Mateo, tan loco, tan desesperado, había funcionado. La pesada puerta de hierro estaba abierta, colgando torcidamente de una sola bisagra, como una mandíbula rota. El mecanismo de la cerradura había desaparecido. Dentro, un pequeño fuego ardía, consumiendo algunos papeles. Adela se abalanzó, sin importarle las llamas. Metió las manos en la caja, ahogando las brasas con sus palmas, sintiendo el dolor agudo de las quemaduras, pero la adrenalina lo anulaba todo. Eran libros de contabilidad, escrituras. ¿Dónde estaba? Entonces lo vio. No era un libro, sino un cartapacio de cuero oscuro, atado con una cinta roja. Llevaba el sello oficial de la Guardia Civil. Lo agarró. Estaba caliente, los bordes chamuscados. Lo abrió y allí estaban los nombres, una lista de 20 hombres, nombres de Mieres, de Langreo, de Sama. Al lado de cada nombre una anotación escueta: líder, agitador, peligroso. Esta era la sentencia de muerte. Oyó un rugido desde abajo, la voz de don Ignacio: la caldera está intacta. Me ha engañado. Oyó sus botas pesadas golpeando los escalones de mármol, subiendo de dos en dos. No había tiempo. No podía llevarse el cartapacio entero. Era demasiado grande, demasiado obvio. Con manos frenéticas, Adela arrancó las páginas cruciales. Eran 3 hojas. Las dobló rápidamente, una y otra vez, hasta convertirlas en un pequeño cuadrado grueso. No había dónde esconderlo. Miró a su alrededor. El delantal no tenía bolsillos. Sin pensarlo 2 veces, desabrochó los 2 primeros botones de su uniforme gris y metió el fajo de papeles contra su piel, en el hueco entre sus pechos, bajo el áspero corsé de trabajo. El papel quemaba su piel, pero era un dolor que la anclaba a la realidad. La puerta se abrió de golpe. Don Ignacio Valdivia irrumpió en la habitación, con el rostro congestionado por la rabia y el esfuerzo. Se detuvo en seco contemplando la escena, la caja fuerte destruida, los papeles humeantes en el suelo, y ella, Adela, cubierta de hollín, con el pelo suelto y los ojos desorbitados por un terror que, ahora, no necesitaba fingir. Él la miró, y por un segundo, su furia dio paso a una confusión helada. Vio el hollín en sus manos, las quemaduras rojas en sus palmas. Vio el delantal chamuscado. «¿Tú?», gruñó, la palabra cargada de incredulidad y veneno. Adela cayó de rodillas usando el pánico que sentía como su última defensa. «Señor, señor». «El fuego», gimió, señalando la caja fuerte humeante. Oí el estruendo y vi el humo. Subí corriendo. Intenté apagarlo. Había ladrones. Fue una apuesta desesperada, una mentira tan audaz que rozaba la verdad. Don Ignacio la agarró por el brazo, levantándola del suelo como si fuera una muñeca de trapo. Sus dedos se clavaron en su carne. «Mientes», gritó en su cara, su aliento oliendo a coñac y a rabia. «¿Quién más subió? ¿A quién viste?» «A nadie, señor. Se lo juro por mi madre muerta», sollozó Adela, las lágrimas abriéndole surcos limpios en la cara sucia de hollín. «Fue la explosión. La de abajo, la del fotógrafo. Debieron usarla para cubrir el ruido». Su ayudante parecía nervioso. Desvió la sospecha. Plantó una semilla. En ese momento, la señora Matilde, la gobernanta, apareció en el umbral. Sus ojos fríos de reptil lo abarcaron todo en un segundo. La caja abierta, el pánico de don Ignacio y la actuación de Adela. A diferencia de Valdivia, Matilde no vio a una criada histérica, vio a una actriz. Vio el botón superior del uniforme de Adela, que ella misma inspeccionaba cada mañana, y notó que estaba fuera de lugar. Don Ignacio, demasiado enfurecido para ser perceptivo, la soltó con un empujón que la hizo tambalear. «Llama a la Guardia Civil», le ordenó a Matilde. «No, espera». Se detuvo. Llamar a la policía significaba preguntas. Preguntas sobre qué había en la caja. Preguntas que él no podía permitirse responder. Miró sus libros de contabilidad esparcidos, su secreto expuesto. Su rabia se volvió gélida. Se volvió hacia Adela. «Tú», dijo con una voz baja y terrible. «Tú te quedas aquí, no vas a ninguna parte». Se dirigió a la gobernanta. «Matilde, llévela al cuarto del ático. Enciérrela con llave. Que nadie hable con ella. Nadie. Voy a llegar al fondo de esto, y si esta rata de alcantarilla sabe algo, lo cantará». Mientras Matilde la agarraba del brazo con una fuerza implacable y la arrastraba fuera del estudio, Adela sintió el papel ardiendo contra su pecho. Tenía la lista. Había ganado, pero estaba atrapada. La misión solo estaba a medias. Y ahora,
El cazador se había convertido en la presa. El sonido de la llave girando en la cerradura fue el más aterrador que Adela había oído jamás. Más que la explosión, más que el grito de don Ignacio, era el sonido de una trampa cerrándose. El ático era pequeño, asfixiante, olía a polvo de 100 años y a sus propias sábanas sin lavar. Estaba oscuro, salvo por un único y diminuto tragaluz por el que se filtraba la luz gris del atardecer. Habían pasado horas, horas en las que Adela había estado sentada en su catre, mientras abajo oía el movimiento frenético de la casa, voces apagadas, puertas que se abrían y cerraban con fuerza. Don Ignacio estaba buscando al fotógrafo, que ya se había marchado hacía tiempo, buscando respuestas, buscando un chivo expiatorio, y ella era la única candidata. Con manos temblorosas, sacó el fajo de papeles de su uniforme. Las 3 hojas estaban calientes por el sudor y el calor de su piel, y manchadas de hollín. Las yemas de sus dedos rozaron las quemaduras de sus palmas, un dolor agudo que la mantenía despierta. 20 nombres. 20 hombres en Asturias que no sabían que sus vidas pendían del hilo de una criada encerrada en un ático de Madrid. Sabía que no podía esperar. Don Ignacio era un hombre poderoso, pero no estúpido. Su mentira sobre los ladrones se desmoronaría bajo el primer interrogatorio serio. Y la señora Matilde no se la había creído, ni por un segundo. Adela fue hacia el tragaluz. Era su única salida. Con esfuerzo, se subió a una vieja cómoda y logró abrir el pestillo. El aire frío de la noche madrileña la golpeó en la cara. Estaba a 3 pisos de altura. La caída era mortal. Miró hacia abajo. Justo debajo de la línea del techo, corría el grueso canalón de desagüe de zinc que bajaba hasta el callejón de servicio. Era viejo, oxidado, pero era la única posibilidad. Volvió a su catre, agarró su única manta, delgada y raída, y la única sábana de repuesto. Empezó a rasgarlas en tiras y a anudarlas, con la habilidad desesperada de alguien cuya vida dependía de la fuerza de sus nudos. Sus manos quemadas protestaban. La piel se abría, pero ella apretaba los dientes. Entonces, oyó pasos de nuevo en el pasillo. Rápidamente, escondió su cuerda improvisada bajo el colchón. La llave giró en la cerradura. La puerta se abrió. No era don Ignacio, era la señora Matilde. La gobernanta entró sin decir palabra. No traía guardias. Llevaba una pequeña bandeja con un vaso de leche y un trozo de pan. Lo dejó en la cómoda. Adela retrocedió, pegándose a la pared. Matilde la miró, sus fríos ojos grises, recorriéndola de arriba a abajo. Se detuvo en las manos de Adela. «Tienes quemaduras feas», dijo, su voz plana, sin compasión. «El fuego del estudio». Adela asintió, incapaz de hablar. Matilde dio un paso más cerca. «¿Sabes? Don Ignacio cree tu historia. Es un hombre orgulloso y la idea de que unos simples ladrones hayan violado su despacho le enfurece. Buscará al ayudante del fotógrafo y probablemente lo arruine». Hizo una pausa, sus ojos fijos en Adela. «Pero yo no te creo». «Yo vi», empezó Adela, pero la gobernanta levantó una mano. Silencio. «He trabajado en esta casa 20 años. Conozco cada crujido del suelo, cada sonido. El estallido no vino de la caldera, y no fue solo el flash. Hubo una explosión arriba, justo aquí». Su mirada se desvió hacia la puerta del estudio, visible desde el pasillo. «Y conozco el olor a dinamita. Mi padre trabajó en la cantera». El corazón de Adela se detuvo. Matilde se acercó tanto que Adela podía oler la lavanda de su uniforme almidonado. «¿Qué robaste, niña?», susurró. «No eran las joyas de la señora. Revisé su joyero. No era el dinero de la caja. El fajo sigue allí». «¿Qué era? ¿Papeles?». Adela negó con la cabeza. Las lágrimas corrían por su rostro. «No sé de qué me habla». Matilde sonrió, una sonrisa sin alegría. «Don Ignacio te entregará a la policía mañana. Te golpearán, te romperán los huesos, y confesarás. Pero yo puedo ayudarte. Dame lo que robaste. Dime para quién trabajas, y me aseguraré de que simplemente desaparezcas. Un despido. Volverás a tu pueblo. Viva». Era la tentación, la salida fácil. Volver a casa, estar a salvo. Pero Adela vio los 20 nombres ardiendo en su mente. Sacudió la cabeza de nuevo, más fuerte. «No robé nada». La sonrisa de Matilde se desvaneció. «Qué lástima. Eres valiente, pero estúpida». La gobernanta se dio la vuelta, salió de la habitación y volvió a cerrar la puerta con llave. Adela esperó 1 minuto, 2. El tiempo se había acabado. Sacó su cuerda de sábanas, la ató al pesado marco de hierro de su catre, rezando para que aguantara. Volvió a doblar la lista y la metió en su boca, el sabor a tinta y hollín llenando su garganta. Se subió a la cómoda y salió por el tragaluz. El frío era brutal. Sus manos desnudas y quemadas se agarraron al alféizar de piedra. Con cuidado,
Se descolgó hasta que sus pies encontraron el canalón. Suspiró de alivio. Aguantaba. Empezó el descenso. Centímetro a centímetro. Sus brazos temblaban. Sus manos gritaban de dolor. Pasó la ventana del segundo piso. Luego la del primero. Estaba casi abajo. El callejón de servicio estaba oscuro. Vacío. Le quedaban los últimos 3 metros. El canalón gimió. Un tornillo oxidado, el último que lo sujetaba a la pared de ladrillo, se dio con un chirrido metálico. El canalón se desprendió. Adela cayó. No fue una caída larga, pero fue brutal. Aterrizó sobre los adoquines húmedos, y un dolor blanco y cegador estalló en su tobillo izquierdo. Un grito ahogado escapó de sus labios. Intentó ponerse de pie, pero su tobillo cedió y cayó de nuevo, golpeándose la cara contra la piedra. Estaba rota, estaba atrapada, y entonces una luz inundó el callejón. La puerta de la cocina se había abierto. En el umbral, recortada contra la luz, estaba la silueta de la señora Matilde, sosteniendo un farol de aceite. No parecía sorprendida. Siempre reviso las cerraduras 2 veces, dijo con frialdad, avanzando hacia la chica herida en el suelo. Y siempre escucho a las ratas cuando intentan escapar de la trampa. Se acabó el juego, Adela. Adela se encogió en los adoquines fríos, el dolor de su tobillo subiendo como un relámpago por su pierna. La luz del farol de Matilde creaba sombras largas y monstruosas en el estrecho callejón. La gobernanta se acercó, su rostro impasible, su expresión tan dura como la piedra. Se acabó, repitió, la voz desprovista de emoción. Adela, atrapada y herida, sintió que las lágrimas de frustración y dolor quemaban sus ojos. Por favor, susurró, su voz rota. Señora Matilde, por favor. No es dinero, es la vida de hombres buenos. Matilde se detuvo a 1 metro de ella. Su mirada bajó al tobillo de Adela, hinchado y torcido en un ángulo antinatural. Vio sus manos, cubiertas de quemaduras y ampollas por la explosión y el roce de la cuerda. Vio la determinación salvaje en sus ojos. Incluso ahora, derrotada en el suelo, Matilde recordó sus propias palabras. Eres valiente, pero estúpida. Quizás se equivocaba en la segunda parte. La gobernanta suspiró, un sonido casi imperceptible, el único momento de debilidad que Adela le vería jamás. Mi padre, dijo Matilde en voz baja casi para sí misma, murió en la cantera. Un accidente, como los que don Ignacio planea para esos hombres. El silencio en el callejón fue total. Adela dejó de respirar. Matilde la miró fijamente, y por primera vez, Adela no vio a una carcelera, vio a otra prisionera. Son 20 nombres, dijo Adela, adivinando. Matilde cerró los ojos brevemente. Váyase, dijo. Adela parpadeó. ¿Qué? Váyase. Ahora, siseó Matilde. Agarró a Adela por el brazo sano y la puso de pie de un tirón. Adela gritó de dolor cuando su peso cayó sobre el tobillo roto. No grites, ordenó Matilde. No vayas por la calle principal. Sigue este callejón hasta el final. Te llevará a la calle de Atocha. Desaparece. Adela, apoyándose en la pared, la miró con incredulidad. ¿Por qué? Matilde levantó el farol, su rostro volviendo a ser una máscara de hielo. Porque don Ignacio es un hombre cruel, pero yo soy una mujer práctica. Un escándalo de asesinato arruinaría la reputación de esta casa. Ahora lárguese de mi vista. Se dio la vuelta, y antes de entrar, dijo sin mirar atrás, si alguien pregunta, diré que disparé a un ladrón y fallé. No vuelva nunca. Esa noche, Adela Ríos desapareció, arrastrándose, cojeando, moviéndose por las sombras de un Madrid que empezaba a despertar. Se convirtió en un fantasma. Cada paso era una tortura, pero el dolor la mantenía despierta. El dolor y la lista de papel, segura contra su pecho. Le tomó 3 horas recorrer una distancia que normalmente le habría llevado 20 minutos. Cuando finalmente golpeó la puerta de la imprenta de Mateo, estaba al borde del colapso, cubierta de sangre, barro y hollín. Mateo la abrió y la vio derrumbarse en el umbral. No hizo preguntas. La arrastró adentro justo cuando el primer carro de leche pasaba traqueteando por la calle. Adela solo pudo hacer una cosa antes de que la oscuridad la venciera. Sacó el fajo arrugado de papeles. Los nombres, susurró, sálvalos. Y lo hicieron. Mientras Adela yacía en un cuarto trasero, temblando de fiebre mientras un médico simpatizante de la causa le entablillaba el tobillo, la imprenta cobró vida. Se enviaron telegramas en código. Un mensajero tomó el primer tren hacia Asturias. La noticia llegó a los pueblos mineros apenas unas horas antes que los hombres de Valdivia. Los 20 líderes sindicales se desvanecieron en la noche, tragados por la red de solidaridad de sus compañeros, escondidos en minas abandonadas y casas seguras. La huelga se pospuso, pero cuando finalmente estalló semanas después, fue más fuerte,
más organizada y sus líderes estaban vivos. Don Ignacio Valdivia nunca supo que falló. Pasó el resto de su vida obsesionado con el robo, culpando al fotógrafo, a su ayudante e incluso a la propia Matilde, aunque nunca pudo probar nada contra ella. Murió años después. Un hombre rico y amargado, sin entender jamás que había sido derrotado no por un rival de negocios, sino por una criada de 19 años. Adela nunca volvió a ser Adela. Su tobillo sanó mal, dejándola con una cojera permanente, un recuerdo constante del precio de su valentía. Mateo la cuidó hasta que recuperó la salud y le dio un nuevo nombre. Se quedó en la imprenta. La chica que solo leía periódicos usados, aprendió a colocar los tipos, a manejar la tinta. Pasó el resto de su vida haciendo lo que había hecho esa noche, entregando la verdad a quienes la necesitaban. Encontró en Mateo no solo a un camarada, sino a un compañero. Su legado no fue escrito en libros de historia, sino en las vidas de los 20 hombres que salvó, en las familias que pudieron seguir adelante, en la huelga que finalmente ganaron. Y ahora, miremos esa fotografía de 1908 una última vez. Ya no vemos el retrato de la familia Valdivia. Ellos son solo el fondo borroso. Nuestros ojos van directamente a la esquina, a la chica parcialmente oculta por la cortina. Ya no vemos a una sirvienta sumisa. Vemos a una conspiradora. Vemos a una heroína en el momento exacto de su nacimiento. Vemos el hollín casi imperceptible en sus manos, las manos que acababan de quemarse para salvar vidas. Vemos la tensión en su mirada, la mirada de alguien que guarda un secreto que podría incendiar el mundo. Esta fotografía no es un simple retrato, es el testimonio congelado del momento en que una mujer invisible decidió volverse inolvidable, demostrando que el verdadero poder no reside en quienes posan para la foto, sino en aquellos que, desde las sombras, tienen el coraje de cambiar el encuadre para siempre. La historia de Adela Ríos es un poderoso recordatorio. Nos enseña que el coraje no es la ausencia de miedo, sino la decisión de que algo más es más importante que el miedo. Nos demuestra que las acciones más valientes y que más cambian el mundo a menudo provienen de las personas a las que la historia, y a veces nosotros mismos, nos negamos a ver. Ahora, me gustaría que reflexionaras sobre esto y me lo dijeras en los comentarios. ¿Cuántas Adelas has conocido en tu vida? Personas aparentemente invisibles que, en silencio, realizan actos de una fuerza extraordinaria. La señora Matilde tomó una decisión en ese callejón. ¿Fue un acto de piedad, de estrategia o de solidaridad tardía? ¿Qué habrías hecho tú en su lugar? Si tuvieras que arriesgarlo todo por defender una verdad, como Adela lo hizo por esa lista, ¿cuál sería esa verdad para ti? Si esta historia ha resonado contigo y has llegado hasta este punto, comenta abajo la palabra clave secreta, justicia oculta. Así sabré que has entendido el verdadero legado de Adela. Y si crees que estas historias de héroes olvidados merecen ser contadas, por favor, suscríbete a nuestro canal, dale a me gusta y comparte este video. Tu apoyo es lo que nos permite seguir desenterrando estos secretos. Y no te vayas, porque la historia que te espera en el siguiente video es la de un soldado que, en medio de la batalla, encontró una cámara que cambiaría su vida. Haz clic aquí para verla.